Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Vallejo Abdala, soy de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario y en este momento les voy a dictar un taller de debate sobre tres elementos muy importantes a la hora de construir y presentar los casos, que son el framing, el engagement y el impact. Más adelante los vamos a desarrollar. Antes quería agradecer al equipo organizador de VP Summer en Madrid, sobre todo a Antonio Fabregat por invitarme a presentarles este taller. El objetivo del taller es darles a ustedes herramientas para que puedan tener una mejor construcción de casos, mejores discursos frente a esos casos y que además cuando se encuentren en debates de buen nivel con equipos muy parejos, eh, ustedes puedan hacer la diferencia y puedan demostrarle al juez que ustedes, a pesar de que los demás equipos son muy buenos también, están por encima y tienen un plus que debería ser que el juez los elija como primer lugar y los ponga por encima de los demás equipos. Vamos entonces a empezar con la primera parte de este taller, que es la de el framing. Entonces, ¿qué es framing? Framing es enmarcar el debate. Enmarcar el debate implica explicar de qué trata el debate y en qué términos vamos a desarrollar el debate, sobre qué vamos a discutir y sobre qué no vamos a discutir. Y por esto el framing tiene dos componentes. El primero es el framing in y el segundo es el framing out. El framing in refiere a todo lo que yo quiero que se discuta en el debate y a los lineamientos generales que hacen parte del debate y que deben salir a colación durante los discursos, mientras que el framing out es lo que yo sé que podría tener cierta relación con el tema y con la moción, pero que no se debe discutir, que debe quedar por fuera porque no es parte del propósito del debate y porque no es relevante o no es importante y se sale un poco de la discusión central del debate. Entonces, con el framing in, yo me encargo efectivamente de dejar muy claro, no solamente al juez, sino también a los equipos, sobre qué va a tratar el debate y sobre qué vamos a discutir para que haya un buen debate. En primer lugar es eso, para que haya un buen debate. Y en segundo lugar, para que yo pueda controlar el debate. Yo tenga cierto control en el debate y no sea un equipo que esté perdido y que esté por fuera del debate. Antes de continuar es importante tener en cuenta que los tres elementos que voy a explicar se pueden trabajar desde el tiempo de preparación. El engagement, por lo general, es difícil, solo se haría a través de la anticipación, pero se puede también, sin embargo, no es obligatorio, mientras que el framing y el impacto sí se deben trabajar desde el tiempo de preparación y se deben, digamos, tratar de tener listos antes de entrar a los discursos. No obstante, es también necesario saber que muchas veces uno lo que tiene preparado lo debe cambiar porque el debate toma un rumbo diferente, porque el debate se desarrolla de una manera que uno no esperaba y que uno no tenía preparada, y lo importante es uno adaptarse y efectivamente responder a lo que está sucediendo, responder al debate. Pero sí, vayamos ahora a hablar de las diferencias o de la diferencia en general del statu quo con el framing. Y es que el statu quo en general refiere a el contexto de lo que está sucediendo en relación con la moción, qué es lo que ha pasado en la vida real con el tema que nos convida a la moción, pero es algo muy neutral y es algo muy objetivo. En el statu quo yo simplemente digo las cosas han pasado así, existen tales situaciones al día de hoy que son relacionadas con el tema que nos convida a la moción y eh, bajo este escenario es que vamos a tener este debate. Mientras que con el framing yo de entrada intento predisponer al juez para que esté alineado y apruebe mi postura y esté, digamos, conectado con mi caso y con mi postura. ¿Por qué? Porque en el framing yo no solamente voy a ser explícito en cuanto a qué está dentro y qué está fuera del debate, para evitar también que haya unas discusiones, primero que yo no puedo controlar como equipo y segundo pues
que hacen que el debate sea malo porque no tienen mucha relevancia y no tienen mucho que ver con la moción, sino que además yo en el framing voy a dejarle muy en claro al juez que el contexto, sí, hay un contexto neutro y un contexto base que le sirve a todos los equipos para tener en cuenta a la hora de desarrollar los casos y el debate, un contexto, pero que ese contexto de cierta manera es un contexto que me es favorable. Desde el gobierno o desde la oposición yo lo voy a acomodar sin ser injusto. Lo voy a acomodar de tal forma en la que cuando yo presente ese contexto ya quede en la cabeza del juez cierta idea de que el contexto es favorable al caso que yo voy a presentar y es favorable a la postura que yo estoy defendiendo. Voy a dar un ejemplo para que sea más claro. Con la moción esta casa apoya las acciones anónimas en contra de gobiernos y corporaciones. Un contexto, un statu quo simple sería a través de los años, en las últimas décadas, hemos visto que en diferentes países hay protestas y hay acciones anónimas en contra de gobiernos y de corporaciones hechos por organizaciones no gubernamentales, hechos por grupos de ciudadanos o por ciudadanos individuales, que bajo el anonimato y con la intención de expresarse o con la intención de obtener algunos resultados frente a derechos o frente a peticiones al gobierno o a las corporaciones, pues se desarrollan de manera pacífica o violenta, pero el hecho es que se dan acciones anónimas que llaman la atención. Eso sería un statu quo normal. Ahí no estoy ni yéndome hacia el lado de gobierno, ni yéndome hacia el lado de oposición, estoy simplemente denotando lo que sucede en la realidad frente a las acciones anónimas contra gobiernos y contra corporaciones sin entrar a argumentar. Pero si yo soy estratégico, lo que voy a hacer es un framing. Y con framing estoy no solamente dejando al lado algunas cosas, por fuera algunos temas y adentro otros temas, sino que además estoy directamente haciendo un contexto que al juez le va a sonar que es propicio para la postura que yo estoy defendiendo. Entonces, con esta misma moción, esta casa apoya las acciones anónimas en contra de gobiernos y de corporaciones. Como primer gobierno podría ser el siguiente framing. Hemos visto como en décadas hay muchas protestas, hay muchas acciones anónimas que se toman por parte de organizaciones, por parte de la sociedad civil, de ciudadanos, pero es importante darse cuenta que como ha sucedido en la realidad, no es por azar. Esto se ha dado como casos en gobiernos autoritarios, en gobiernos dictatoriales, en sociedades donde hemos visto que la población tiene muchos reclamos frente a sus gobiernos y se enfrenta mucho también a las corporaciones, y en casos de estados donde incluso la comunidad internacional reconoce o denuncia que estos estados están haciendo mal las cosas, le están incumpliendo a sus poblaciones, violan derechos, vulneran libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde hemos visto que en la realidad se dan estas acciones anónimas, y son acciones anónimas en principio debido a que de entrada ya tenemos eh, estados opresores. En este debate no vamos a hablar de aquellos casos en los que las acciones no son anónimas, en las que hay una titularidad y un reconocimiento del actor en la acción, porque no hace parte del debate y no nos interesa, sobre todo porque acá tampoco estamos debatiendo si le vamos a imponer a todo el mundo que haga acciones anónimas o que haga acciones no anónimas. Ese no es el caso. El caso aquí es si las acciones que son anónimas y que se dan hoy en día, que como ya lo dijimos se dan en estados que por lo general son opresores, deben ser apoyadas por nosotros o no. Ahí lo que hice fue, por un lado, mostrar un contexto en el cual efectivamente hay mucha más facilidad para aceptar y apoyar las acciones anónimas sin haber empezado a argumentar, porque tampoco pues no he dado las razones directas para apoyar las acciones anónimas, pero sí aboné un poco el terreno y preparé un poco el terreno para que mi caso quepa mucho mejor en el debate, para que mi caso entre de una manera más fácil y de una manera más acomodada en el debate y le suene mejor al juez, porque ya dije que efectivamente en el contexto estamos hablando de acciones anónimas que se dan sobre todo en estados que
tienen problemas con su población porque les vulneran los derechos, les vulneran las libertades, son opresores, etc. Y a su vez dejé muy en claro que esos son los casos que vamos a tratar en el debate, mientras que dejamos por fuera casos de acciones en las que el actor decide mostrar su titularidad y decide hacerse cargo de, digamos, de sus acciones y decir, sí, fui yo, identifíquenme, porque son casos que no caben en la moción precisamente porque estamos hablando de acciones anónimas, pero yo lo dejo muy en claro porque no faltan los equipos que dicen que lo que quiere hacer el gobierno es obligar a todos a hacer acciones anónimas, cuando lo que le interesa al gobierno es que los que quieren hacer acciones anónimas sean apoyados, mientras que los que no quieren pues sean libres de hacer acciones no anónimas. Entonces ahí hice un framing que es mucho más estratégico que simplemente hacer un statu quo. Una cosa más antes de pasar al siguiente tema, y es principios que se deben respetar. Uno en particular, que es el de ser muy justo a la hora de hacer el framing. Como lo adelanté, es importante tener en cuenta que hay una base que es neutral del statu quo, y es la idea de que efectivamente existen acciones anónimas en diferentes países, que por lo general se llevan a cabo por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales o ciudadanos individualmente considerados. Y todo esto es una base neutra, que es bueno decirla antes de empezar el debate para que todos estén ubicados, y que, digamos, les sirve a todos los equipos, esta base neutra. Con el principio de justicia me refiero a que hay que permanecer dentro de unos límites, si bien estamos presentando un statu quo parcializado a partir del framing, sin irnos a lo injusto, sin irnos a la mentira y sin irnos a inventar cosas para tratar de favorecer mi postura desde el statu quo, desde el framing, porque esto ya sería injusto y ya no sería leal en el debate, y no tendríamos un buen debate y tampoco tendríamos un debate con sustento real. Entonces es importante siempre tener en cuenta este principio de la justicia, es decir, yo puedo desde el framing parcializarlo un poco para que mi postura tenga cierta ventaja sin irme al extremo de inventar cosas, como decir que quienes hacen estas acciones anónimas no son ciudadanos del común ni organizaciones de la sociedad civil, sino que siempre son delincuentes y siempre y únicamente son grupos al margen de la ley o disidentes o terroristas. Solamente, digamos, esto sería una manera injusta de hacer un framing desde la oposición, por ejemplo, para decir que no se apoyan estas acciones anónimas. Bianca, ya con esto podemos pasar al segundo tema, que es el del engagement. El engagement lo debemos entender como un compromiso de los equipos con los casos de los demás equipos. Un compromiso de cada equipo con los casos y con el material argumentativo presentado por los demás equipos. En este sentido, el engagement es vital a la hora de que haya debate. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nosotros necesitamos para que haya debate es que haya un choque y que cada equipo se haga cargo de relacionar lo que los demás equipos están hablando y lo refute de una manera efectiva, pues si quiere ganar, y haga que haya una contradicción directa, idealmente. No siempre va a ser directa, pero si es directa es mucho mejor. Esto es importante porque muchas veces no se hace, muchas veces se dejan pasar los casos por diferentes razones que ya voy a explicar a continuación, pero es vital saber que el engagement, sobre todo, digamos, se habrán dado cuenta que estoy utilizando palabras en inglés porque este tipo de cosas no son muy comunes en el circuito hispanohablante, pero son cada vez están cada vez más presentes en nuestro circuito, si bien ahorita no son muy conocidas, pues porque tenemos cada vez más personas y más equipos que van a participar al circuito inglés o al circuito europeo, en general al WOOD también, y allá hemos aprendido todo esto que considero son muy buenas prácticas que favorecen el debate, favorecen la actividad y la disciplina, y pues por ahora todos utilizamos, los que conocemos estos conceptos o nociones los utilizamos en inglés.
pero la idea es que esto también lo traigamos a nuestro circuito hispanohablante y lo manejemos porque favorece la actividad, hace que los torneos y los debates sean mucho mejores. Volvamos entonces a la idea del engagement. En el engagement yo podría encontrar tres partes, o bueno, no tres partes, pero sí una manera de explicarlo con tres pasos. Y es que primero está la identificación de lo que dice el otro, la identificación del caso del otro, la identificación de los argumentos de sus equipos contrarios. Luego está cómo yo lo reconstruyo y lo vuelvo a presentar de una manera en que sea clara y en la cual yo lo esté atacando, es decir, lo esté reconstruyendo para destruirlo a través de la refutación. Y por último, la comparación, que no siempre es necesaria, pero que hace que sea mucho más efectivo y que haya esta oposición directa, que haya este enfrentamiento directo entre las ideas del equipo contrario y mis ideas, que se vienen a dar o se viene a materializar y efectivamente a evidenciar a través de una comparación entre lo que dijo el otro y lo que dije yo. Vamos a aclarar un poco más la situación para que se pueda entender efectivamente qué es engagement. Y para ello vamos primero a denotar o a evidenciar qué problemas hay que podría venir a solucionar el engagement. Por un lado está el problema de que un equipo de pronto no sea completamente claro, no utilice las mejores palabras, no utilice los mejores conceptos cuando quiere dar sus argumentos, y bajo ese pretexto de el equipo no fue completamente claro, yo no voy a refutar, o le refuto muy mal, o simplemente digo no se le entendió nada y esto está mal, porque no me estoy comprometiendo con el caso que está trayéndome el equipo contrario y no estoy efectivamente viniendo a debatir y a generar un choque directo, mientras que los jueces pueden efectivamente estar entendiendo la idea de fondo y decidir que hay un material al cual hay que darle crédito y hay un material valioso, a pesar de que no haya sido completamente claro y de que deje algunas dudas. Entonces, este sería un primer problema que podría solucionar el engagement, porque al yo hacer engagement, al yo comprometerme con el caso del otro, me estoy comprometiendo a intentar entender la idea que subyace al discurso, la idea que está en el fondo. Obviamente no podemos hablar de un fondo muy profundo que no tiene ninguna relación con el discurso, porque ya estaría yo construyéndole el discurso al mi contrincante, sino una idea que efectivamente se alcance a entender, la idea central del discurso, del caso, si bien el orador no fue muy claro. Y así entonces yo me estoy comprometiendo con el caso y siguiendo las tres partes que les expliqué ahorita, puedo venir a entender lo que dijo el otro, traerlo para mi lado, reconstruirlo explicando bien qué fue lo que quiso decir el otro y de qué se trata el caso y la argumentación del otro, y luego refutarlo, sobre todo de manera comparativa, para demostrar que eso que nos está presentando el equipo contrario no es cierto, no es correcto, no es relevante, no vale la pena, no debe ser tenido en consideración, simplemente está destruido por lo que yo acabo de decir. Otro de los problemas que se pueden solucionar con el engagement es cuando un equipo da demasiados argumentos, demasiadas razones, demasiadas ideas, y muchas ideas de estas son inútiles, no tienen mucho que ver con el debate, desvían el debate, pero aún así pues existen estas ideas presentadas en los discursos. Es complicado para un equipo refutar absolutamente todo. Entonces aquí viene también a jugar un papel importante el engagement, porque el engagement me permite a mí comprometerme con el núcleo del caso contrario. O sea, a través del engagement yo puedo efectivamente identificar qué es lo que realmente está tratando de presentar el equipo a través de tantas ideas y tantos argumentos y a veces tantas cosas inútiles. Yo identifico lo que efectivamente es central en su caso, directamente relacionado con la moción y que vale la pena refutar. Y así puedo dejar de lado algunas cosas que por tiempo no podría refutar, pero que tampoco es útil refutarlas porque son cosas
o son ideas que no tienen mucha relación con la moción y que no son relevantes. Y en ese sentido también es favorable para mí porque me voy a centrar en refutar lo que vale la pena refutar sin dejar de lado lo que es central y lo que es importante y lo que está en el núcleo del caso del equipo contrario. Y por último, también es muy importante el engagement, porque muchas veces tenemos equipos que están perdidos en la moción, perdidos en el debate, que no saben muy bien de qué están hablando y estructuran su caso sobre argumentos que no tienen relación, sobre argumentos malos, sobre argumentos que no responden a la moción, pero su caso está sobre todo estructurado en eso. Muchas veces los equipos deciden no refutar a otros equipos que presentan esta situación, bajo la excusa de no, su caso no tiene nada que ver, su caso no está orientado hacia esta discusión, hacia este debate, su caso no es relevante, su caso no vale la pena refutar. Y así simplemente dejan por fuera un equipo del debate, lo cual está muy mal hecho también, porque si bien puede ser cierto que sus argumentos y que su caso no tiene mucha relación con el debate y que es un equipo que de entrada lo está haciendo mal y es débil, yo como equipo contrario tengo que hacer engagement con este equipo, porque no es posible que haya 14 minutos de discurso y que yo lo deje pasar en blanco porque me parece que no es relevante y no lo quiero refutar. Entonces, este es otro problema que soluciona el engagement, porque lo que hace acá es que si bien no tiene nada que ver, yo voy a hacer mención a lo que hace, a lo que representa el núcleo de su caso. Yo como equipo que identifico que mi equipo contrario no tiene un buen caso y está perdido en el debate, de todos modos debo hacer mención a su parte central del caso, sin gastar mucho tiempo porque lo aceptamos muchas veces, estos casos están desviados y no tienen nada que ver y no tiene mucha utilidad venir a discutirlos, sino que sería perder mucho tiempo, pero sí le tengo que dedicar un tiempo por lo menos a hablar de su caso, de su parte central y explicar por qué este caso no tiene que ver con el debate y no es relevante. Y no solamente decir no es relevante, no lo voy a refutar, sino decir a pesar de que no es relevante, lo voy a refutar porque les quiero explicar la razón por la que no es relevante y demostrar que efectivamente no vale la pena centrarse en este debate. En este caso. Frente al engagement, podría darles pues un ejemplo muy cortico que tampoco es tan relevante, pero que puede servir para aclarar un poco. Y es que en un debate como esta casa considera que el Estado debe proteger a los ciudadanos de sí mismos, los debe proteger de hacerse daño a sí mismos, puede venir el gobierno, a decir que efectivamente el Estado tiene este deber eh, porque existen unos valores comunes y una moral común y básica que todos compartimos, porque existe una cultura que todos compartimos y esa se debe respetar a pesar de que haya diferencias y de que la gente, por ejemplo, se quiera hacer daño. Entonces, dentro de esta moral común existe la idea de salvaguardar la vida, salvaguardar la integridad física y mental, y bajo estos valores comunes compartidos, pues entonces el Estado tiene ese deber de proteger a las personas de sí mismas y venir a dar ejemplos como de tratándose de valores compartidos sobre, no sé, la moralidad y si yo quiero cambiarme el color de pelo, o si yo quiero comer comida grasosa y ser obeso y morir de sobrepeso, morir de enfermedades cardiovasculares por comer de una manera exuberante y poco saludable, y decir que estas son decisiones que el Estado tiene que venir a limitar, pues porque el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos bajo esos valores comunes del respeto a la vida, la integridad física, la integridad mental, etcétera, etcétera, y decir que este tipo de cosas son compartidas por todos. Yo como oposición, digo que no debería venir a coartar estas decisiones porque el Estado no tiene un deber de proteger a los ciudadanos de sí mismos, pues puedo venir a demostrar que todo esto de la cultura y todo esto de los valores y los principios es muy relativo y puede cambiar dependiendo del contexto, dependiendo de las diferentes sociedades, y tengo dos opciones. Tengo, por ejemplo, la opción de
venir y comparar todos los ejemplos que me han dado con la idea de que en el Islam está bien visto y la gente se siente bien y siente que es completamente digno que haya un hombre con 7 esposas, mientras que en sociedades católicas está muy mal visto esto. Pero también tengo la opción de utilizar los mismos ejemplos que me está dando el gobierno y de utilizar las mismas ideas y los mismos contextos que me está dando el gobierno. Y este es mejor porque estoy haciendo más engagement. Estoy haciendo más engagement por un lado porque estoy directamente utilizando los mismos casos que me da el gobierno y a la vez estoy haciendo un choque directo y una contradicción directa con lo que me está dando el gobierno. Entonces, por ejemplo, con las ideas de la idea de la obesidad, puedo venir a decir que eso es muy subjetivo, que dentro de una misma sociedad hay gente que se puede sentir bien siendo obesa y siente que es feliz y no le importa sus problemas de salud, mientras pueda ser feliz comiendo y darse mucho gusto a través de la alimentación, así no sea saludable. Y en esta misma sociedad puede haber toda una condena a la obesidad y a la mala alimentación, y estoy jugando en su campo y le estoy demostrando dentro de su campo cómo todo es relativo y cómo no existen estos principios y valores comunes al punto en el que el Estado tenga que venir a defenderlos protegiendo a las personas de sí mismas. Importante tener en cuenta como principios en este punto del engagement que no se debe tergiversar lo que dicen los demás equipos. Cuando no es muy claro, hay que tratar de entender cuál es el fondo del argumento o cuál es el fondo del caso del equipo sin tergiversarlo, tratar de ser muy leal y transparente con esto y mantener efectivamente lo que uno cree que el equipo quiso decir, no como una estrategia sucia de hundir más al equipo, sino de tener un debate mucho más rico, con mucho más contenido, un debate de mucho más nivel y contribuir a eso. Pasemos rápidamente a la última parte, que es la parte del impacto. Es que muchas veces a la gente se le olvida el impacto y esto hace que pierdan o que no puedan quedar de primeros, de segundos. El impacto refiere a las razones por las cuales es importante el argumento. Entonces, en una primera medida nos enseñan que tenemos que hacer argumentos que estén bien construidos, que tengan una buena estructura, que además no sean falacias, que efectivamente sean argumentos y que demuestren lo que estamos queriendo afirmar como conclusión, es decir, que sean ciertos, que sea real. Pero de nada sirve en debate competitivo tener un argumento que es cierto cuando no demuestro su importancia y no demuestro para qué sirve. Porque puedo perfectamente decir, vea, sobre un debate sobre la pena de muerte, diciendo que efectivamente la pena de muerte se debe implementar o se debe establecer y decir porque es un desincentivo a los asesinos y explicar por qué y efectivamente demostrar que es un desincentivo a los asesinos. Pero si lo dejo hasta ahí, el otro equipo me puede decir, bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Es un desincentivo a los asesinos? ¿Y qué? ¿Y eso de qué me sirve? ¿Eso para qué me importa? ¿Y eso qué diferencia hace? Y ahí es donde muchos equipos pierden, porque les falta demostrar el efecto, el impacto de los argumentos que acaban de demostrar como verdaderos o reales. Entonces hay que ir un paso más allá cuando se quiere ganar, sobre todo cuando hay equipos muy parejos que logran ambos demostrar argumentos y dejar en pie varios argumentos. La diferencia la va a ser el que demuestre que su impacto es mucho más importante, o sea, que su impacto es mucho más fuerte, es mucho más grave, es mucho más grande. Hay diferentes formas de hacer impacto. Yo les voy a decir algunas principales, pero ya depende de cada moción, depende de cada tema, lo que puedan ustedes encontrar como impacto y como efecto. Unas muy comunes es el cumplimiento de la función del Estado y principios y grandes aspiraciones de las sociedades y de la humanidad. Con esto me refiero a que muchas veces yo demuestro con mi argumento que llegamos a X conclusión. La conclusión es se protege a los niños. Se protege a los niños, por ejemplo. Este argumento no es tan fuerte sin el impacto. Y el impacto que yo podría llegar a darle es a través del cumplimiento de la función del Estado, por ejemplo. Entonces yo en este caso diría,
ya demostré que se protege a los niños y es muy importante esto porque esa es una de las funciones primordiales del Estado, porque los niños son las futuras generaciones y el Estado tiene que hacerse cargo de esta población que va a crecer y que más adelante va a llevar las riendas y va a llevar, va a ser el futuro del Estado. Lo mismo desde el punto de vista de las aspiraciones de la sociedad o de la humanidad. La sociedad protege a sus niños, protege a su juventud porque ve en ellos el futuro, ve en ellos una posibilidad de cambio, ve en ellos una luz de mejora, una luz de solucionar problemas. En ese sentido se hace supremamente importante que le demos relevancia a este argumento mediante el cual acabo de mostrar que con la medida se logra proteger a los niños. Entonces, si ven que yo de aquí ya pasé de la idea de simplemente se protege a los niños, sino a demostrar por qué es importante proteger a los niños y por qué esa tiene que ser una idea ganadora y una idea que vende y que el juez va a estar dispuesto a comprarme porque lo convence. Esto a través del impacto. Otra forma de impactar es a través de minorías, grupos vulnerables y grupos históricamente discriminados. Cuando yo demuestro que mi medida o que a través de mis argumentos lo que estoy haciendo es un beneficio a grupos que históricamente han sido discriminados, que son vulnerables, a minorías que sufren, que han sido marginalizadas, etcétera, yo le estoy dando mucho más peso a mi argumento cuando vengo y digo que ese efecto es supremamente importante teniendo en cuenta la situación de esas minorías y teniendo en cuenta que debemos hacernos cargo de estos grupos. Cuando yo simplemente demuestro que estoy protegiendo a los indígenas, por ejemplo, les estoy dando cierta protección a los indígenas o les estoy dando más derechos, es bonito, suena muy bien, pero queda corto. Necesito sumarle la idea del impacto. Como esto tiene un efecto supremamente importante, que le demos más derechos a los indígenas, porque tenemos que los indígenas han sido históricamente discriminados. Son grupos que incluso han llegado en algunas etnias o en algunas culturas a extinguirse, ya no existen. Y hoy hay muchos que están en riesgo de que les suceda lo mismo, de que se pierda su cultura, de que se pierda su lengua, de que efectivamente sean maltratados y abusados por quienes tienen dinero, por quienes tienen las tierras, que sean desplazados en muchos casos también de sus lugares de vivienda. Y por eso es supremamente importante que nosotros logremos darles más derechos para que efectivamente podamos preservar su cultura, podamos respetar su cosmovisión y a su vez podamos de cierta manera retribuir o hacernos cargo de tanto daño que les hemos hecho en el pasado. Ahí hay una diferencia, si la pueden notar, y es que se muestra un impacto que hace que sea mucho más fuerte el argumento que simplemente cuando digo acabo de demostrar que se protege más a los indígenas porque se les da más derechos. Otra forma es a través de consecuencias macro o estructurales que se pueden comparar con las consecuencias micro. Es decir, si yo estoy tratando de generar cambios y yo logro demostrar que el efecto con mis medidas o con mis argumentos son cambios macros, son cambios que van mucho más allá de un solo grupo poblacional, son cambios que van mucho más allá de un lapso, de una temporada, de una época, de un año o sí, de cierta medida de tiempo, sino que logro demostrar que es algo estructural, que es algo que va a continuar, que es algo a largo plazo, que es algo que va a tocar a toda la sociedad, pues yo le estoy dando muchísima más fuerza y muchísimo más efecto que si estoy diciendo solo voy a lograr solucionar X y Y casos. Solo voy a solucionar 2 casos, mientras que al otro lado estoy tratando y estoy teniendo un impacto en muchos más casos de una manera mucho más macro. Esa es otra de las formas. Otra muy común es cuando estoy hablando del alcance en cuanto a número y en cuanto a la cantidad de población a la que le estoy favoreciendo con la medida o con mis argumentos. Es decir, mientras usted, oposición, está favoreciendo el 10% de la población, yo estoy favoreciendo el 80% de la población. Le estoy llegando a muchas más personas y ese elemento de cantidad también es una forma de impactar. Pero hay que explicarlo y dejarlo muy claro. Del mismo modo tenemos el de la calidad, que puede ir versus la cantidad, y es decir, vea, usted me puede estar diciendo que está favoreciendo al 80% de la población. Sin embargo, yo le estoy favoreciendo a población mucho más necesitada, a población mucho más vulnerable. Así sea el 10% de lo que yo estoy favoreciendo,
es mucho más relevante y mucho más urgente y mucho más importante favorecer a ese 10% que al 80% que usted quiere favorecer, porque es población vulnerable, es población que está abandonada, es población que no tiene salida y es población que efectivamente necesita ser favorecida, mientras que el 80% que usted dice puede seguir su vida sin que usted la favorezca de la manera que está proponiendo. Ahí también estoy haciendo un impacto. Y hay otras formas, pero pues dependen ya de cada debate. Estas son muy comunes, son muy recurrentes y de verdad son muy útiles, y para eso les voy a dar rápidamente un ejemplo que me sucedió en la vida real en, en el Mundial en Inglés en Grecia. En una de las rondas, la moción que teníamos que debatir era: esta casa apoya medidas más fuertes. Bueno, no, esta casa apoya derechos colectivos sindicales mucho más fuertes y proteccionistas, en vez eh, de regulaciones laborales más fuertes. Y frente a estas regulaciones laborales se daban como ejemplos el salario, las condiciones laborales, etc. Al final del debate, ambas bancadas lograron demostrar los beneficios de su postura. Tanto el gobierno logró demostrar que efectivamente había muchos beneficios de derechos sindicales más fuertes, colectivos mucho más fuertes, mientras que la oposición logró demostrar las ventajas de que hubiera mejores condiciones generales laborales, mejores salarios, como en general, la legislación laboral en general. Y lograron demostrar como que era esencial en cada uno de los escenarios. En ese caso, ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que ganara la oposición? La diferencia lo hizo que la oposición demostró a través del impacto que cuando se le daba prioridad a la legislación laboral en general, primero se le estaba dando beneficio a más personas, porque la legislación general es para todos los trabajadores, independientemente de si son sindicalizados o no, mientras que los derechos sindicales son solo para aquellos que logran sindicalizarse. Y bueno, ya se habían explicado muchísimos límites a la sindicalización. Y por otro lado, porque se logró demostrar que efectivamente cuando se protege los sindicatos, se está protegiendo algunas poblaciones que se pueden dar el lujo de sindicalizarse, de hacer huelgas, de unirse contra el empleador, de que los echen, de tener enfrentamientos, de dejar de recibir algunos días los salarios, mientras que cuando se le da prioridad o se le da el beneficio a través de la legislación laboral general, se está beneficiando a un grupo mucho más vulnerable, que son los trabajadores, que no pueden darse el lujo de hacer una huelga, porque todos los días necesitan, así sea 5 pesos, así estén siendo explotados y solamente les paguen 5 pesos, necesitan llevar eso a su casa porque tienen a sus hijos muriendo de hambre. Y en ese sentido, esta gente que no recibiría el beneficio a través de los derechos sindicales, sí lo recibiría a través de los mínimos laborales, el salario mínimo, las condiciones laborales mínimas establecidas por ley, y son gente mucho más vulnerable, y por ende tendríamos que darle prioridad a esa gente, que es la que más sufre y que es la que está en peores condiciones. Y eso hizo que, si bien en ambos lados veíamos ventajas, se vieran mejores y se vieran mucho más atractivas las ventajas que se presentaron desde el lado de la oposición, frente a preferir unas condiciones laborales generales y una legislación laboral general más fuerte, y no unos derechos colectivos sindicales más fuertes. Esto efectivamente sucedió y hizo que como oposición ganáramos, a pesar de que ambas bancadas habían presentado muy buenos casos. Es muy útil entonces este del impacto, porque muestra una fuerza, una relevancia y una importancia de sus argumentos, sobre todo cuando se hace de manera comparativa para que se vean como los argumentos ganadores, y a su vez porque a través del impacto también puedo hacer una relación con la moción directamente eh, y con el framing que al principio de mi discurso presenté, para demostrar qué es lo que más importa en el caso y qué es lo que más importaría en ese debate y en esa discusión. Bueno, ahí acaba en general este es el taller.
repasemos, vimos entonces 3 elementos muy importantes: el framing, el engagement y por último el impacto, supremamente relevantes para ustedes poder tener casos fuertes, para poder tener casos convincentes y sobre todo para poder mostrarle al juez que ustedes están por encima de los demás equipos. Y desde el comienzo, desde la palabra 1 que dicen en su discurso, poder predisponer al juez a que esté de su lado, a que comparta su postura, a que se convenza de lo que ustedes están defendiendo. Supremamente importante entonces que tengan en cuenta estos elementos que les van a servir para ganar, sobre todo porque muchas veces si todos los equipos son buenos y todos los equipos logran demostrar de cierta manera su punto, al final queda a la libre elección del juez a quién le va a dar más relevancia. No permitan que eso suceda, no dejen que sea el juez el que escoja a quién le va a dar más relevancia cuando ambos logran demostrar de cierta manera el caso, tanto gobierno como oposición. Sean ustedes los que le dicen: señor juez, usted me tiene que dar más relevancia a mí porque le demostré que mis argumentos tienen un impacto supremamente importante, supremamente grande, que es sin lugar a dudas superior a lo que le demostraron los demás equipos. Así que no tenga dudas, señor juez, yo le demostré que hay mucho más impacto y en ese sentido no tiene por qué dudar efectivamente, sino dejarme a mí de primero, ponerme por encima de los demás equipos. Recuerden además que cada una de estas prácticas o cada uno de estos elementos tiene de todos modos que respetar ciertos principios para que haya un debate justo, un debate leal, un debate sano, limpio, una competencia efectivamente amigable que además logre tener debates de muy buen nivel. Así que con eso me despido, espero que sea muy útil este taller. Me extendí un poco más de lo que era, al principio eran 20 minutos, pero me emocioné, quise tratar de ser lo más claro posible y además, si bien al principio solamente iba a hablar de impacto y engagement, no me pude controlar y tuve que hablar de framing porque me parece que también es muy importante. Muchos éxitos en VP Summer, que tengan un muy buen torneo. Gracias nuevamente a la organización por invitarme a dar este taller, que les sea de mucha utilidad y pues que cada día sigan mejorando más y enamorándose más del debate. Saludos desde Colombia.